de la clínica, el diagnóstico y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos a empezar con la presentación clínica que se da en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno, los síntomas y los signos que se van a presentar se van a deber a tres grandes factores. Entonces, el primer factor es la congestión. ¿Por qué? Porque el corazón no va a ser capaz de manejar toda la cantidad de sangre que le va a estar llegando. Entonces, la sangre que le llega, gran parte de esta sangre se va a estar devolviendo. Entonces, ¿qué va a producir? Una congestión. Entonces, debido a esta congestión es el primer grupo de síntomas que se va a manifestarse. Otro de los factores que va a estar implicado es la hipoperfusión, porque el corazón no es capaz de bombear la sangre y sabemos que la sangre que bombea el corazón es la que está perfundiendo, la que lleva oxígeno a la mayoría de los órganos. Entonces, ¿qué va a pasar? Como no está saliendo la suficiente sangre, entonces los órganos, los tejidos, ¿qué van a estar? Hipoperfundidos. Entonces, los síntomas van a estar relacionados debido a esta causa. Y un tercer grupo se va a deber a que el corazón va a tratar de compensar lo que le está pasando. Entonces, ¿qué va a hacer? Una activación simpática y va a haber una incompetencia cardíaca. Entonces, los síntomas van a estar relacionados con este tercer grupo. Entonces, empezando a analizar aquellos síntomas congestivos, vamos a analizarlos desde la parte superior hasta la parte inferior del cuerpo, cómo se están produciendo. Entonces, ¿qué vamos a tener primero? Entonces, como el corazón no es capaz de sacar la sangre, ¿no es cierto?, de forma eficiente, de bombear la sangre. Entonces, ¿qué va a hacer? Detrás del ventrículo izquierdo ahí está la aurícula izquierda y detrás están las venas pulmonares. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a estar regresando parte de la sangre hacia los pulmones. Entonces, ¿qué va a haber? Una congestión pulmonar. Entonces, debido a esta congestión que se produce, ¿cuáles son los síntomas que vamos a hallar? Son la disnea. Otros tipos de síntomas que vamos a hallar también es la ortopnea, que es este tipo de falta de aire que tiene el paciente cuando se va a acostar. Entonces, el paciente no va a poder acostarse, sino va a necesitar tenerla elevada la cabeza, ya sea con una almohada. Otra de la falta de aire que va a tener es la disnea paroxística nocturna. Entonces, el paciente, ¿qué va a pasar? Que cuando esté durmiendo en la noche va a despertarse repentinamente debido a esta falta de aire que va a tener. También tenemos otra que es la bendomnea, que esta es cuando, experimenta una falta de aire cuando el paciente se inclina hacia adelante. También puede suscitarse un dolor torácico, las crepitaciones en la auscultación la podemos escuchar, unas sibilancias y también la tos. Otro de los signos más importantes es la ingurgitación yugular. ¿Por qué se produce esto? Porque la sangre, como se dijo, que se está regresando, ¿no es cierto? Entonces, una de las venas por las que se va a regresar es la vena cava superior. Entonces, es por eso que se produce esta ingurgitación yugular cuando el paciente está acostado. También otro de los órganos afectados es el hígado. ¿Por qué? Porque cuando la sangre se regresa por la vena cava inferior, ¿qué se produce? Una hepatomegalia por la acumulación de la sangre en este órgano. Y también tenemos otro de los signos importantes, que es el reflejo hepatoyugular. ¿Esto en qué consiste? En que si nosotros realizamos una presión aproximadamente de unos 20 a 30 segundos, ¿qué vamos a poder observar en un paciente acostado? Una ingurgitación yugular cuando hacemos esta presión. Ya cuando dejemos de hacer esta presión, pues ya no se va a ver esta ingurgitación yugular. Otro de los signos también importantes es que se dan a nivel de los miembros inferiores, que es el edema bilateral de los miembros inferiores. Entonces esto se va a producir por la acumulación de sangre que se está llevando, como ya se dijo, desde la parte superior hasta la parte inferior. Ahora los síntomas relacionados porque el corazón intenta compensar todo lo que le está pasando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a nivel simpático se va a dar una activación y mediante sus catecolaminas que va a producir una elevación de la frecuencia cardíaca. Entonces, en un electrocardiograma nosotros vamos a poder observar una taquicardia sinusal. Así también se puede presentar una diaforesis y uno de los
signos importantes es el impulso apical desplazado lateralmente. Entonces, ¿esto en qué consiste? En que nosotros cuando evaluemos a un paciente que está acostado, le vamos a poner nuestra mano en el precordio, más o menos por donde está el ápice del corazón, entonces vamos a sentir el impulso, el latido, ¿no es cierto? Entonces, si es que este latido está más desplazado, más lateralizado, más allá de la línea media clavicular, se dice que es un signo muy sensible, muy específico de una insuficiencia cardíaca. Así como también la presencia del tercer ruido cardíaco, también denominado como galope S3. Entonces, la presencia de este tercer ruido cardíaco también es un signo muy, muy sensible. Los pulsos, también podemos encontrar un pulsus alternans. ¿En qué consiste? En que cuando nosotros vamos a ver el pulso al paciente, vamos a tener que tiene un pulso más fuerte seguido de uno más débil. Así también va a ser un pulso más fuerte seguido de uno más débil. ¿Por qué se produce esto? Porque el corazón al principio va a tener la capacidad o va a intentar con la mayor fuerza que él tiene a bombear sangre, ¿no es cierto? Eso es lo que nos va a producir este pulso más fuerte. Pero después la sangre que ya le llega va a bombearlo con menos fuerza porque ya va a estar un poco más cansado, entonces eso es lo que produce un pulso menos fuerte. Entonces esas alternaciones se llama el pulso alternas. Ahora, los síntomas debido a la hipoperfusión de los órganos que se produce. Entonces vamos a tener la fatiga, el cansancio, la caquexia, la debilidad, debido a que la sangre no va a estar irrigando de forma adecuada el sistema musculoesquelético. También podemos observar mareo, síncope, confusión, porque la sangre no está llegando de manera correcta al cerebro. Una oliguria debido a la hipoperfusión a nivel renal, palidez a nivel de la piel, la frialdad, también podemos observar las palpitaciones. Ya, ahora uno de todos los síntomas y signos que hemos hablado anteriormente, uno de los más importantes es la presencia de la disnea. Entonces, entonces según hay una escala para evaluar esta disnea en pacientes con falla cardíaca, específicamente en pacientes con falla cardíaca, y este es la escala de NIJA. Entonces aquí esto se evalúa según el grado, es para evaluar el grado de disnea que presenta. Entonces esto lo hacen en 4 clases, ¿no? Entonces, de esta manera, la primera clase es en un paciente normal, que realiza una actividad física normal en donde no va a presentar disnea, ni fatiga, ni palpitaciones. Mientras que ya se clasifica como una clase 2 a una disnea moderada, es decir, que una actividad física ordinaria, cualquier actividad física ordinaria que esté realizando el paciente ya va a ser causa de una disnea, una fatiga o palpitaciones, mientras que la clase 3 ya es una moderada más grave, porque con una actividad mínima menor ya el paciente va a experimentar disnea, fatiga y palpitaciones. Y en la clase 3 pues esta ya se da en reposo. Entonces esta es para clasificar los grados de disnea de un paciente. Aquí tenemos más resumido tanto los síntomas y signos más típicos y más específicos según la guía europea de la insuficiencia cardíaca. Entonces aquí tenemos dentro de los síntomas típicos de lo que ya hablamos, ¿no? Sino que aquí están clasificados entre típicos y específicos. Entonces dentro de los típicos tenemos la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la tolerancia al ejercicio disminuida, la fatiga, el cansancio y el edema de los miembros inferiores que ya acabamos de hablar. Entre los signos específicos tenemos esta ingurgitación yugular, que ya se dijo, el reflejo hepatoyugular, el tercer sonido cardíaco, también denominado como galopante, el impulso apical desplazado lateralmente. Y aquí tenemos otros signos que son menos específicos, los síntomas menos específicos y también los signos menos específicos. Ya, para hacer el diagnóstico debemos tomar en cuenta los signos y síntomas que acabamos de mencionar. Entonces, si nos llega un paciente con esos signos y síntomas, nosotros y tenemos la sospecha de que se trata de una insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es pedir 3 pruebas, o sea, hay que recurrir principalmente a 3 pruebas básicas, que son un electrocardiograma, un ecocardiograma y estos que son los péptidos natriuréticos. Se dice que en algunos centros de salud pues, no están disponibles los péptidos natriuréticos, entonces recurriríamos a lo que es electrocardiograma y ecocardiograma. Sin embargo, si se tiene la oportunidad de realizar la evaluación de los péptidos natriuréticos,
pues saber sus concentraciones plasmáticas nos van a servir más en un contexto no agudo. Sabemos que normalmente estos péptidos a nivel del plasma pues están en niveles bajos y solamente van a subir o van a estar en cantidades más elevadas es debido a que se produce una respuesta a la expansión del volumen ventricular, es decir, a la sobrecarga de la presión. Entonces, debido a esta presión, a este esfuerzo que está realizando el corazón, es que se secretan más péptidos natriuréticos hacia la sangre. Entonces, ¿cuáles son los péptidos que nosotros vamos a valorar? Hay dos tipos, ¿no? Los atriales y los ventriculares. Entonces, nos vamos a centrar en los ventriculares. Entonces, es el péptido natriurético de tipo B, lo que nosotros vamos a evaluar, y también la porción o la fracción N-terminal del propéptido natriurético de tipo B. Entonces, tenemos unos valores o puntos de corte. Entonces, en un contexto no agudo, el punto de corte para nosotros decir que estamos ante un paciente con insuficiencia cardíaca son valores mayores o iguales a 35 picogramos por mililitros en cuanto al BNP. En cuanto al NT-proBNP, los valores ya mayores a 125 picogramos por mililitros ya nos podrían estar dando indicios de una insuficiencia cardíaca. En el contexto agudo, los puntos de corte son un poco más elevados. Tenemos valores en BNP mayores a 100 picogramos por mililitros y en NT-proBNP mayores a 300 picogramos por mililitros. Hay que recalcar que estos péptidos natriuréticos en muchas ocasiones van a estar, sí, elevados por factores cardíacos, por esta sobrecarga de presión que se dijo, como en una fibrilación auricular. Pero también existen otros factores que pueden elevar los péptidos natriuréticos, como son la edad, la insuficiencia renal o la obesidad. Y es esto lo que reduce su capacidad diagnóstica. Entonces, más es para descartar una insuficiencia cardíaca, más que como para confirmar. Entonces, si encontramos un paciente cuyos péptidos natriuréticos están normal, es poco probable de que tenga una insuficiencia cardíaca. Pero si encontramos elevados los péptidos natriuréticos, necesitaríamos solicitar otra prueba como un ecocardiograma para poder confirmar que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. Entonces, otro de los elementos o de las pruebas que nosotros vamos a pedir es el electrocardiograma. En un electrocardiograma, o sea, no hay un signo específico, un hallazgo específico que a nosotros nos digan que esto es porque tiene insuficiencia cardíaca, sino que hay una regla. Si en el electrocardiograma nosotros encontramos cualquier anormalidad, cualquier alteración, entonces en ese paciente sí hay la probabilidad de que exista insuficiencia cardíaca. Pero si encontramos un paciente con un electrocardiograma totalmente normal, es poco probable que sea una insuficiencia cardíaca y esto tiene una sensibilidad de un 89%. Entonces aquí he puesto unos ejemplos que podríamos encontrar, aunque podríamos encontrar otras alteraciones también. Entonces, por ejemplo, podemos hallar una presencia de la onda Q que nos podrían indicar una necrosis y podría estar relacionado con un infarto silente. También un signo de hipertrofia del ventrículo izquierdo o también podríamos encontrar una fibrilación auricular. Entonces, cualquier alteración, como se dijo, tengan presente esto, que es cualquier alteración en el electrocardiograma nos da probabilidad de insuficiencia cardíaca. Ahora, también podemos pedir un ecocardiograma. Entonces, esta es una prueba muy útil para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca porque nos van a estar presentando información o proporcionando información acerca de los volúmenes de las cámaras, el volumen sistólico y diastólico del ventrículo izquierdo, también el grosor de la pared, porque como vemos aquí podemos encontrar una hipertrofia ventricular. También podría estar afectado la función valvular, podemos tener unas valvulopatías o una hipertensión pulmonar. Entonces, con un ecocardiograma lo que vamos a poder ver también es una fracción de eyección de ventrículo izquierdo. Generalmente puede presentarse disminuido, ¿no? En pacientes con insuficiencia cardíaca, aunque algunos pueden tener conservada. Entonces, veamos aquí, de acuerdo a la fracción de eyección de ventrículo izquierdo diagnosticado o establecido por un ecocardiograma. Entonces, ya si tiene síntomas y signos y encontramos con un ecocardiograma una fracción de eyección de ventrículo izquierdo disminuida, es decir, menor al 40%, ya nosotros podemos decir que se trata de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida.
Pero si nosotros tenemos signos y síntomas y encontramos mediante un ecocardiograma una fracción de eyección que está en un rango medio, ¿no? De 40 a 49%. Entonces nosotros vamos a necesitar de otros parámetros como son la variación de péptidos, si encontramos péptidos elevados o si tenemos algún otro criterio adicional como una enfermedad estructural cardíaca elevada, como una hipertrofia, una dilatación de la aurícula izquierda, una disfunción diastólica. Nosotros si tenemos estos datos adicionales, nosotros podemos decir que se trata de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección en rangos medios. En cambio, si nosotros mediante un ecocardiograma encontramos una fracción de eyección conservada, ¿no? Normal, mayor al 50%, pero el paciente tiene síntomas y signos, necesitamos también de estos parámetros, de péptidos natriuréticos si encontramos elevados y de otras alteraciones estructurales como una hipertrofia, una dilatación y una disfunción sistólica, nosotros vamos a poder decir que se trata de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Aquí tenemos un algoritmo, una vez que ya hemos terminado de hablar de los síntomas, signos y también de las pruebas diagnósticas. Aquí tenemos un algoritmo en pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca más en una presentación no aguda. Entonces, aquí tenemos que lo primero que debemos hacer es esto, la historia clínica. Entonces, y con la historia clínica nosotros vamos a tratar de hallar vamos a tratar de encontrar pues signos y síntomas antecedentes como una historia de una enfermedad arterial coronaria o a su vez si tiene algún otro factor relacionado como una hipertensión arterial, si ha estado expuesta a fármacos como cardiotóxicos, radiación, también si ha usado diuréticos y como se dijo los signos como la ortopnea, la disnea paroxística nocturna. Entonces, con la historia clínica vamos a poder hallar esto, ¿no? Después le realizamos una exploración física. En la exploración física, ¿qué esperamos encontrar? Podemos encontrar estertores, podemos encontrar un edema bilateral de tobillo, un soplo cardíaco, la ingurgitación yugular, el latido apical desplazado ampliamente lateralmente, ¿no? Entonces, una vez realizado la historia clínica, la exploración física y si nuestro paciente tiene algunos de estos signos y síntomas, vamos a proceder a realizar un ecocardiograma. Entonces, aquí, si presenta cualquier anomalía, nosotros vamos a proceder a realizar un ecocardiograma para confirmar ya una insuficiencia cardíaca. Entonces, si con el ecocardiograma, o sea, esto se da en instituciones donde no valoran el péptido natriurético, ¿no? Pero puede haber instituciones en las que pueden valorar el péptido natriurético, pero si es que no existe, pues pasamos de un ecocardiograma, de un electrocardiograma directo a un ecocardiograma. Entonces, con un ecocardiograma ya confirmamos, en caso de confirmar una insuficiencia cardíaca, vemos o identificamos la etiología y vamos a proceder ya a darle tratamiento. Pero si vamos por el otro lado, ¿no? Si presenta algunos de estos signos y síntomas, realizamos el péptido natriurético, ¿no? Si estos son elevados, con valores por encima de lo establecido en los puntos de corte, si eso está, procedemos también a hacer un ecocardiograma. Pero si el paciente no tiene ninguno de estos síntomas, es poco probable que estemos ante una insuficiencia cardíaca. O si a la vez si tiene uno de estos síntomas, pero los péptidos natriuréticos están normales, también es poco probable de que esté tratándose de una insuficiencia cardíaca. O a su vez, si tiene estos síntomas, pero también los péptidos natriuréticos elevados, pero tenemos un ecocardiograma normal, también descartamos una insuficiencia cardíaca, entonces vamos a ver las otras posibilidades de diagnóstico. Aquí tenemos otras pruebas diagnósticas que podrían utilizarse, como es la radiografía torácica. Con una radiografía torácica en pacientes con insuficiencia cardíaca, lo que es común o lo que se espera o lo que es probable encontrar es una cardiomegalia. Entonces, la cardiomegalia no es nada más que un aumento de mayor al 50% del índice cardiotorácico. Entonces, aquí vemos que claramente que el corazón está mucho más grande, ¿no es cierto? Entonces, si comparamos este diámetro del corazón, este diámetro cardíaco con el diámetro torácico, vamos a ver que este diámetro pues sí está superando el 50% de este diámetro torácico, entonces ya hablamos de cardiomegalia. También se han establecido grados para ver la cardiomegalia, ¿no? Entonces tenemos grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. ¿Qué también podemos encontrar en una radiografía de tórax?
como sabemos que hay una congestión, ¿no es cierto? Se está regresando la sangre porque el corazón no es capaz de manejarlo. Entonces, ¿qué vamos a poder observar en una insuficiencia cardíaca? Esta congestión venosa que se está produciendo, donde vemos acá en las flechitas señaladas, está las venas mucho más claras, mucho más dilatadas debido a la congestión que se está produciendo. Y también otro de lo que podemos observar es un derrame bilateral del pulmón. Pero aunque esta podría deberse a otras causas, pero tendríamos que averiguar ya con las pruebas que hemos mencionado anteriormente, pero esto es lo que podríamos hallar en una radiografía torácica. Y vamos a ampliar un poquito más acerca del ecocardiograma transtorácico, ya mencionado. Entonces, esto nos sirve más para ver la función miocárdica sistólica y también la diastólica, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Listo. Con respecto a otras pruebas diagnósticas, también tenemos exámenes que nos ayudan a evaluar la función sistólica ventricular izquierda. Bueno, el método recomendado para medir la FEBI, ¿no? Que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, es el método Simpson diplano modificado. Este método depende de un rastreo preciso del borde endocárdico. En caso de una imagen de mala calidad, pues se recomienda usar un medio de contraste para mejorar la delineación de los bordes endocárdicos. La identificación de anomalías en la movilidad regional de la pared puede ser particularmente importante en pacientes con sospecha de una enfermedad arterial coronaria o una miocarditis. También tenemos la ecografía tridimensional, que mejora, ¿no?, la cuantificación de los volúmenes del ventrículo izquierdo y el cálculo también de la FEBI. Y bueno, es la técnica más precisa comparada con la resonancia magnética computarizada. También tenemos la técnica Doppler, que permite calcular variables hemodinámicas como el índice de volumen latido y el gasto cardíaco. El siguiente. Ya, también tenemos pruebas que nos ayudan a evaluar la función ventricular derecha y la presión arterial. Bueno, un elemento obligatorio, ¿no?, del examen ecocardiográfico, del cual ya les venimos hablando, es la evaluación de la estructura y la función del ventrículo derecho. Y también importante evaluar las dimensiones del ventrículo derecho y de la aurícula derecha. Y bueno, también es importante pues una estimación de la función sistólica del ventrículo derecho y de la presión arterial pulmonar. Sigue. Ya, con respecto a la ecocardiografía de estrés, bueno, se puede emplear la ecocardiografía de estrés mediante ejercicio o fármacos para identificar una isquemia inducible o incluso la viabilidad miocárdica. Bueno, y en algunos contextos clínicos, pues en pacientes con enfermedad valvular, ¿no? Por ejemplo, una regurgitación mitral, una estenosis aórtica, también, bueno, esta también pues nos ayuda a detectar la disfunción diastólica durante la exposición al ejercicio en pacientes con disnea de esfuerzo, que tengan una FEBI conservada y parámetros diastólicos en reposo no concluyentes. Y otro examen ya conocido, tenemos la angiografía coronaria. La angiografía coronaria está recomendado para pacientes con insuficiencia cardíaca que sufren angina de pecho, refractaria a tratamiento médico. Bueno, siempre que el paciente sea candidato, ¿no?, a una revascularización coronaria. Síguele, por favor. También tenemos a la resonancia magnética cardíaca. Bueno, esta es una técnica de mayor precisión para medir volúmenes, masa, incluso la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y derecho, y es la mejor alternativa de imagen cardíaca para pacientes con estudios ecocardiográficos no diagnósticos, y es el método de elección para pacientes con enfermedades cardíacas congénitas complejas. Y también puede ser útil pues para establecer la etiología, ¿no?, de una insuficiencia cardíaca, además de que permite caracterizar el tejido miocárdico, caracterizarlo de una miocarditis, amiloidosis, sarcoidosis, enfermedad de Chagas y también una hemocromatosis.
Y también puede emplearse pues para la evaluación de la isquemia miocárdica y la viabilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad arterial coronaria. Por último tenemos a la tomografía computarizada cardíaca, pues esta nos permite pues la visualización no invasiva de la anatomía coronaria de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y claro, una probabilidad pre-test baja o intermedia de enfermedad arterial coronaria. O pacientes con resultados ambiguos, ¿no? En las pruebas de estrés no invasiva, incluso para incluirlas en el diagnóstico de una enfermedad arterial coronaria. Siguiente. Bueno, hablando del tratamiento, siguiente. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? A manera de resumen, pues es mejorar el estado clínico de nuestro paciente, la capacidad funcional y la calidad de vida del mismo. También es importante prevenir las hospitalizaciones y reducir la mortalidad. Siguiente. Existen dos tipos de tratamientos. Como ya les hemos venido hablando, existe la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, incluso media. Vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca, del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y la guía nos da recomendaciones, ¿no? Todas estas recomendaciones son 1A. Bueno, en primera instancia se recomienda un IECA combinado con un bloqueador beta o también un bloqueador beta combinado con IECA para pacientes sintomáticos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Y esto para qué? Para reducir el riesgo de hospitalización y muerte, ¿no? Y bueno, si ninguna de estos dos tratamientos ha funcionado, una tercera recomendación es administrar un ARM, que es un antagonista del receptor de los mineralocorticoides, a los pacientes que permanecen sintomáticos a pesar del tratamiento con un IECA o un bloqueador beta. Igual para reducir el riesgo de hospitalización por muerte o hospitalización o muerte. Son recomendaciones 1A de esta guía. Siguiente. Bueno, aquí tenemos los fármacos. Tenemos a los IECA, los ARA2, a los antagonistas del receptor mineralocorticoide y los INRA, que son inhibidores de la neprilicina, incluso bloqueadores del canal IF, de los cuales ya estaremos hablando posteriormente, pero lo importante aquí es que todos estos medicamentos tienen una dosis inicial con la cual tú empiezas, ¿no? El tratamiento y una dosis objetivo, la cual pues debe llegar, ¿no? Con tu paciente. Eso con respecto al... Aquí tenemos las dosis que pueden revisarlo en las diapositivas. Siguiente. Bueno, otros tratamientos recomendados para estos pacientes. Recordemos que estamos hablando de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Son los diuréticos. Bueno, los diuréticos están recomendados para reducir los signos y síntomas de congestión de los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero bueno, un metaanálisis de Cochrane pues muestra, ¿no?, que los diuréticos de ACE y las tiazidas reducen el riesgo de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica de muerte y empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Esto con respecto al placebo. Bueno, y cuando se comparan con un grupo activo de control, estos mejoran la capacidad del ejercicio. Recordando pues que los diuréticos de ASA producen una diuresis más intensa y corta que las tiazidas, aunque actúan de manera sinérgica y en algunas de las veces pues pueden combinarse, ¿no? ¿Para qué? Para tratar el edema resistente. Pero la combinación de estos eleva los efectos adversos y bueno, esta combinación debe emplearse con demasiada precaución. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo del tratamiento con estos diuréticos, pues, es alcanzar y mantener la eubolemia. ¿Qué es eubolemia? Es el equilibrio, básicamente, ¿no?, de la hidratación de nuestro paciente o también el equilibrio de las presiones que existe dentro de un vaso sanguíneo. Bueno, el objetivo es alcanzar esta eubolemia con la dosis más baja posible. Y bueno, la dosis de los diuréticos debe ajustarse a las necesidades individuales en cada momento. Y como podemos observarlo ahí, también existe una dosis inicial con la que tú pues, básicamente inicias el tratamiento y una dosis, la dosis diaria normal en este caso. También puedes combinarlo, ¿no?
ciertos diuréticos ahorradores de potasio con un IECA, un ARA2, que lo tenemos en la tablita también. Siguiente. Bueno, aquí tenemos también a los inhibidores del receptor de angiotensina y neprilicina. Bueno, el primero que se destaca de esta clase es el LCZ696, que es una molécula que combina fracciones de valsartán y sacubitrilo, conocido como inhibidor de la neprilicina. Bueno, esta inhibición de la neprilicina, ¿qué va a hacer? Pues va a ralentizar la degradación del péptido natriurético, de bradicinina y otros péptidos. Bueno, el péptido natriurético de tipo A, altamente circulante, y el péptido natriurético tipo B van a ejercer efectos fisiológicos a través de su fijación en estos receptores de péptido natriurético y aumentan la generación del GMP cíclico. Bueno, y es de esta forma, pues aumenta la diuresis, la natriuresis, la relajación miocárdica y evitan el remodelado también. Y bueno, estos péptidos además inhiben la secreción de renina y aldosterona. Bueno, y el bloqueo selectivo, ¿no?, de los receptores AT1, que va a reducir básicamente la vasoconstricción, la retención de sodio y agua y básicamente va a evitar la hipertrofia miocárdica. Y también tenemos a los inhibidores del canal IF. Un representante es la ivabradina. Esta básicamente va a ralentizar la frecuencia cardíaca, inhibiendo, ¿no?, el canal IF en el nódulo sinusal, por lo que se debe emplear solo en pacientes con ritmo sinusal. Bueno, en varios estudios, pues esta ivabradina redujo la variable combinada de mortalidad y hospitalización, ¿no?, por insuficiencia cardíaca. Y esto se utiliza solo en pacientes que básicamente tienen una frecuencia cardíaca muy elevada, mayor a 70 latidos por minuto. Siguiente. También tenemos a los antagonistas del receptor de angiotensina 2 o los ARA2, de los cuales los más importantes están señaladas: el candesartán, que reduce la mortalidad cardíaca, y también se observó que un efecto positivo, ¿no?, del valsartán en la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y bueno, la combinación de estos IECA y ARA2 solo debe restringirse a pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática que reciben tratamiento con un bloqueador beta y no toleran un antagonista del receptor mineralocorticoides. Bueno, y debe emplearse bajo estricta supervisión esta combinación. Siguiente. Bueno, aquí tenemos, no sé si me puedes dar el control, por favor. Ya. Bueno, este es un resumen básicamente, ¿no?, un algoritmo del tratamiento para pacientes sintomáticos con insuficiencia cardíaca y una fracción de eyección reducida. Bueno, cualquier paciente sintomático en primera instancia debe recibir tratamientos con IECA y un bloqueador beta. Y bueno, aumentando hasta dosis máximas, ¿no?, basada en evidencia. Entonces, después de este tratamiento, ¿qué haces? Vas a monitorear a tu paciente y bueno, si sigue con los síntomas o si la FEBI está disminuida o igual a 35%. Bueno, si los síntomas han disminuido y la FEBI ha mejorado, ya no te queda nada más para hacer. Incluso puedes reducir la dosis de los diuréticos, ¿no? Porque los diuréticos, como pueden observarlo aquí, puedes darlo a lo largo de este tratamiento. ¿Para qué? Para aliviar los síntomas y los signos de congestión. Pero si tu paciente continúa sintomático y su FEBI no ha mejorado y está menor o igual a 35%, pues debes añadir un antagonista del receptor mineralocorticoide. Claro, aumentando pues hasta dosis máximas, ¿no? Y nuevamente monitoreas a tu paciente si sigue con los síntomas o si la FEBI ha mejorado. Si no sigue con los síntomas y su FEBI ya ha mejorado, ya no te queda nada más por hacer. Y bueno, si sigue con los síntomas, entonces tú evalúas, ¿no?, si tu paciente tolera un IECA o un ARA2. Puedes sustituir el IECA por un
un INRA, que es un inhibidor de la neprilicina, o, bueno, si tu paciente tiene ritmo sinusal y una duración del QRS mayor o igual a 130 milisegundos, debes de evaluar la necesidad de una terapia de resincronización cardíaca, de la cual ya estaremos hablando posteriormente. Y si tiene ritmo sinusal y su frecuencia cardíaca es mayor a 70 latidos por minuto, utilizar ivabradina, que es un inhibidor del canal IF del nódulo sinusal, que va a reducir básicamente la frecuencia cardíaca. Bueno, estos pacientes eh, estos tratamientos pueden combinarse, ¿no? Cuando esté indicado. Bueno, y después de realizar todo esto, si los síntomas resisten, pues debes considerar la administración de digoxina, un dispositivo de asistencia ventricular izquierda, o también puedes administrar, pues básicamente una hidralazina dinitrato de isosorbida, o incluso ya pensar en un trasplante cardíaco. Pero si ha mejorado los síntomas, no te queda nada más por esto. Siguiente. Ya. Bueno, también, como ya les había explicado, existen dispositivos, ¿no? Para la insuficiencia cardíaca, o sea, tratamientos basados en dispositivos. Bueno, y aquí vamos a ver varias recomendaciones que nos da la guía, y básicamente hemos hecho un análisis de dos guías, tanto la AJA como la Sociedad Europea de Cardiología, ya que varían, ¿no?, los niveles de recomendación en ambas guías. Bueno, vamos a tener que, bueno, se recomienda el empleo de un dispositivo automático implantable o DAI, bueno, esto para prevención secundaria. Si un paciente, pues, en pacientes que se han recuperado de una arritmia o una arritmia ventricular, o si se espera, ¿no?, que sobreviva durante más de un año con un buen estado funcional. Bueno, ¿con qué objetivo? Con el objeto de reducir el riesgo de muerte. Esta recomendación en ambas guías es 1A. También se utiliza el DAI para prevención primaria, en que en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática, con una clase funcional 2 o 3 de la NIJA, de las cuales ya les explicó mi compañera, y una fracción de eyección ventricular izquierda menor a 35%. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reducir el riesgo de una muerte súbita, ¿no? Claro, si no ha habido un infarto de miocardio en los 40 días previos. Ambas recomendaciones son 1A en ambas guías. También se puede utilizar el DAI para prevención primaria en cardiopatía isquémica o miocardiopatía dilatada. También recomendaciones 1A en ambas guías. Y básicamente no debe implantarse, ¿no?, a los pacientes este dispositivo en un plazo, pues, de 40 días, ¿no? Tras un infarto de miocardio, ya que el implante, pues, no va a mejorar el pronóstico. Este implante no mejora el pronóstico en nuestros pacientes. Esta recomendación es solo dada por la Sociedad Europea de Cardiología y es de nivel 3. Bueno, también se debe realizar una evaluación cuidadosa de los pacientes con un cardiólogo experimentado, que, bueno, el objetivo de esto es, pues, básicamente ver las necesidades de nuestro paciente, ¿no? Porque pueden cambiar, y qué mejor que el cardiólogo que lo esté tratando para valorar esto. Esta recomendación solo lo da la Sociedad Europea de Cardiología y es una recomendación 2A. Siguiente. Ya, tenemos también a la terapia de resincronización cardíaca. Bueno, esta se recomienda en pacientes sintomáticos con ritmo sinusal, que tengan un QRS mayor a 150 milisegundos, una morfología de QRS con bloqueo de rama izquierda, una FEBI menor a 35%, a pesar del tratamiento médico eh, oportuno, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mejorar síntomas y reducir la morbilidad y mortalidad. Son recomendaciones 1A. Y en cuanto a la segunda recomendación, es similar a la primera, pero ¿qué diferencia hay? Que aquí la morfología del QRS es sin bloqueo de rama izquierda. Esa es la única diferencia con esta.
Y el nivel de recomendación también cambia, ¿no? En la AJA es 2B, recomendación 2B, y en la Sociedad Europea de Cardiología es una recomendación 2A. También se recomienda en pacientes sintomáticos con ritmo sinusal, con un QRS de 130 a 149 y una morfología QRS de un bloqueo de rama izquierda con una FEBI menor o igual a 35%, a pesar del tratamiento médico oportuno, para mejorar también los síntomas y reducir la morbilidad y mortalidad. Aquí varía, ¿no? En ambas guías. Nos dice en la guía de la AJA que la duración del QRS debe ser de 120 a 149 milisegundos. Es una recomendación 2B. En cuanto a la guía a la Sociedad Europea de Cardiología, la duración debe ser de 130 a 149. Y es una recomendación 1A. Bueno, la cuarta recomendación es similar a la tercera, pero ¿qué cambia? Igual, la morfología del QRS aquí es sin bloqueo de rama izquierda y son recomendaciones tercer nivel en la AJA y básicamente recomendación 2B en la Sociedad Europea de Cardiología. Bueno, para terminar, pues esta terapia de resincronización cardíaca también se utiliza en pacientes con fibrilación auricular, con una FEBI menor o igual a 35%, y que han utilizado marcapasos ventricular o cumplen otros motivos, ¿no?, de criterio para uso de una terapia de resincronización cardíaca, o también con una ablación nodal o un control de la frecuencia eh, que permita no alcanzar cerca del 100% del ritmo ventricular. Entonces, esta recomendación es de nivel 2A en ambas guías. Y por último, pues esta terapia está contraindicada en pacientes con una duración de QRS menor a 130 milisegundos. Es algo que solo lo menciona la Sociedad Europea de Cardiología. Siguiente. Bueno, con respecto al tratamiento, ahora sí, de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. ¿A qué llamamos pues insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada? Aquellos que tienen un FEBI mayor o igual al 50%, mientras que los pacientes con FEBI del 40 al 49% se los considera en rango medio. Claro, el tratamiento es similar en ambos grupos, y bueno, la fisiopatología subyacente, pues obviamente va a variar, ¿no? Eh, claro, las causas incluyen enfermedades cardiovasculares o no cardiovasculares también, como diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, entre otras. Bueno, eh, algo también que recalcar es que en este tipo de pacientes, es decir, pacientes con frecuencia de eyección conservada y frecuencia de eyección media, la mortalidad suele ocurrir por causas no cardiovasculares. Por esta razón, pues se debe cribar, ¿no?, a los pacientes en busca de comorbilidades cardiovasculares y no cardiovasculares, y de esta manera tratar las comorbilidades, siempre y cuando haya, pues, o se haya demostrado que mejoran los síntomas, ¿no? Esta intervención mejora los síntomas, ¿o no? Bueno, ¿cuál es el efecto del tratamiento en los síntomas? Vamos a tener que en los síntomas los diuréticos pues han mejorado la congestión cuando la hay, y por lo tanto van a mejorar los síntomas de una insuficiencia cardíaca. Con respecto a los beta bloqueadores y los ARA2, no hay pruebas no contundentes de que mejoren los síntomas en estos pacientes. Con respecto a los ARA2, solo el candesartán se ha demostrado útil, ¿no?, para mejorar los síntomas. Y con respecto a los IECA, pues la evidencia, no hay evidencia, o se ha visto que los síntomas que mejoran pues son de manera inconsistente. Ya, tenemos el efecto también en la hospitalización, donde se ha visto que el nebivolol, la digoxina y la espironolactona, incluso el candesartán, pueden reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y por último, el efecto del tratamiento en la mortalidad, solo el nebivolol ha visto que reduce, ¿no?, la variable combinada de muerte y hospitalización en estas causas
Oculares. Siguiente. Ya, por último, estas son recomendaciones que se dan en estos tipos de pacientes. Como ya les había explicado, en este tipo de pacientes con fracción de eyección conservada y fracción de eyección media, se recomienda detectar las comorbilidades cardiovasculares, ya que esta es la causa de muerte de estos pacientes. Y bueno, si están presentes, pues se debe tratar, ¿no? Siempre que haya tratamientos seguros y efectivos para mejorar los síntomas. Esta es una recomendación 1C. Y también, pues, como ya les había explicado, los fármacos que se han visto que mejoran los síntomas son los diuréticos. Y mejoran los síntomas y también sirve para pacientes congestionados, ¿no? Con este tipo de insuficiencia cardíaca. Esta recomendación es de tipo 1B. Siguiente. Listo, eso sería todo en cuanto a nuestra exposición. Muchas gracias. Ok, chicos, veamos la clase del día lunes que complementamos y en el foro, porque esta parte de insuficiencia cardíaca es muy importante. Ya nos veremos el día lunes, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.